Gente, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, vamos a arrancar rápidamente. Vamos a hacer un video de instalación de los indicadores y cómo configurar el diseño que utilizamos nosotros y cómo instalar los indicadores que estamos compartiendo en el equipo de Trader Pro. Aquellos que quieran sumarse me mandan un mensaje por privado. Bueno, rápidamente tenemos vamos a ver Bitcoin en este momento. Empezamos con lo que es indicadores y estrategia. Vamos a instalarlos, ¿no? Vamos a funciones. Acá tenemos todos los indicadores que tiene TradingView incorporado y también hay de la comunidad. Y bueno, los que estamos compartiendo lo van a encontrar acá en script solo mediante invitación. Y ahí están los indicadores, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, vamos a empezar con el pack 1, que el pack 1 muestra lo que es la zona roja, la flu zone, que es la zona de infección, de gripe, la zona correctiva, ¿no? Que es esta zona roja. Después también muestra lo que es el T de compra, que es el especulador, los puntos blancos. Los puntos blancos, por ejemplo, el T de compra muestra la especulación del T de compra. En este caso se encendió acá y acá se mantuvo especulando al alza hasta acá, ¿no? Y bueno, y después tenemos lo que son los puntos socistas. Los puntos socistas, si se fijan, y son lo que quieren representar, son, por ejemplo, en este caso, inversores que no compraron, que lo consideraron que ya está caro, que no quieren entrar, y ellos van a buscarlo allá abajo cuando empieza a corregirse, y tratan de acá, en este lugar, cuando se junta con la vela, lo que hacen ellos, tratan de la intención de construir piso para quedar comprado en el próximo rally. Bueno, después tenemos la tendencia de fondo, el tracking y el volumen, ¿no? En el caso de TradingView, en la cuenta gratuita, podés usar 3 indicadores con un diseño. Si querés, en este caso hay 4, si querés usar 4 o más, ya tenés que contratar una cuenta Pro. Pero por ejemplo, arranquemos acá con 3. Descartamos el de volumen en este momento. Bueno, hasta ahí estamos. Perfecto. Bueno, ya tenemos los indicadores instalados. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a modificar el diseño, ¿no? En este caso hacemos botón derecho del mouse, opciones de configuración. Acá vamos a primero modificar el diseño. A ver, vamos a buscar apariencia. Acá apariencia fondo sólido, en negro en nuestro caso. Las líneas verticales o horizontales que suelen aparecer acá, la vamos a dejar opacidad 0. Acá también opacidad 0. Perfecto. El texto de escala por ahí lo vamos a poner en amarillo para que se vea, ¿no? Ahí quedó en amarillo para que quede más claro. Marca de agua, en mi caso no la uso. Hasta ahí estamos con eso, ¿no? Perfecto. Bueno, después vamos a mostrar posiciones, ganancia, pérdida, órdenes. No, esto no, porque estos son cuando estás operando, en este caso comprando o vendiendo, con los brokers de TradingView, que ya se puede hacer, pero yo no lo estoy haciendo. Los eventos son importantes porque tenés lo que es acciones, los dividendos, los informes de ganancia, cuando presenta balance, eso tenerlo presente. El descanso de eventos son cuando se usa ya en gráficos de descanso de eventos, se utiliza en gráficos de 1 hora o 15 minutos que te muestra para saber cuándo finalizó cada hora. En mi caso yo no lo utilizo, apariencia ya está, la escala no utilizo nada. En el caso del símbolo, la descripción, ticker y descripción, para que se quede el ticker y el nombre y cuál es la descripción, principalmente para lo que son acciones, ETF, esas cosas. Mostrar si el mercado está abierto, los valores
OHLC son los valores de la vela, de inicio, fin, máximo, mínimo, yo no lo uso. Después tenemos los botones, este botón, ahí lo pueden ver, este botón de compra y venta tampoco. El título de indicadores, bueno, por ahora lo vamos a dejar un ratito. Los argumentos no, porque los argumentos son estas cosas acá. Los valores de los indicadores tampoco. Después vamos a borrar todo eso. Y el fondo es del indicador. ¿Ve? Acá pueden ver ahí cómo está un oscuro y ahí cambia, ¿ve? Si lo quieren tener con el fondo. En mi caso, ahora lo vamos a dejar, pero después lo voy a eliminar los nombres para que no se vean, así queda más limpito. Y lo que son símbolos, lo que respecto a la vela, en mi caso las mechas las uso blanca, ¿ok? Porque quiero ver las mechas, ¿no? En el caso del cuerpo lo uso acá verde. Si no encuentran esto pueden ir acá al botón añadir color personalizado y ahí buscan el verde. En este caso lo buscan ahí, añadir. Perfecto. Bueno, en mi caso yo uso el verde y el rojo fuerte. Perfecto, eso principalmente. Hasta ahí estamos. Bueno, ahora lo que utilizo para los bordes, ¿no? En el caso es blanco para las velas verdes y blanco para las velas rojas, porque quiero que se vea sea más claro acá, a la vista. Perfecto, bueno, hasta ahí creería que estamos. Me queda el precio. Yo por ahí el precio miro acá, no necesito esta línea. Entonces lo que hago, vamos a opción de configuración y acá hay una opción que dice último línea de precio y desapareció. Listo, perfecto. Bueno, ahí podemos guardar, ¿no? Acá tenemos el seteo, ¿no? Perfecto, ahí tenemos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ordenar los indicadores. Por ejemplo, en el caso del volumen, lo vamos a sacar de acá, porque por ahí me molesta esto acá que se ve acá, ¿no? Pero aunque si quiero lo puedo acá corregir un poquito, acá disminuirlo. En este caso lo vamos a dejar un poquito más fuerte, porque lo que vamos a hacer ahora va a ser, por ejemplo, lo vamos a sacar, lo vamos a desplazar para abajo. Y vamos a dejar una línea de media que sirve para ver, porque acá se puede ver acá cómo esto empezó a bajar, aunque se ve por las barras, pero bueno, acá podemos ver cómo la media está disminuyendo, ¿no? Es decir, está muy pobre volumen. Es un buen dato esto, está lindo, está interesante para tenerlo presente, pero no lo quiero tener acá porque me molesta la vista. Entonces lo que hago acá es opciones, mover a nuevo panel debajo. Perfecto, ya pasó abajo, ¿no? Y este es lo que voy a hacer, ¿no? En el caso, ahora vamos a hacer, lo vamos a poner la tendencia de fondo, vamos a hacer mover a panel existente debajo. Bueno, lo que vamos a hacer acá, vamos a seguir bajando el volumen, mover el panel existente debajo, se va a mezclar con el otro, ¿no? Y lo que vamos a hacer con el tracking, vamos a hacer mover a panel existente arriba, se volvió a mezclar y ahora vamos a subir el tracking, porque a mí el tracking es el que más me interesa. Panel existente arriba, nuevo panel arriba, ¿tá? Ya quedó ahí arriba, perfecto. Bueno, y a el volumen lo vamos a poner mover a nuevo panel debajo. Perfecto, ahí quedó, ¿ves? Ahí ya lo tenemos. Ahora lo que podemos hacer, aprovechamos acá, opciones de configuración, apariencia, eventos, línea de estado, línea de estado, títulos indicadores, lo hacemos desaparecer, ya no está. Perfecto, entonces el volumen lo bajamos. Si quieren bajarlo, el T de compra, bueno, el T de compra a mí me gusta que esté más arriba. Ahora no quedó como yo lo pensaba hacer, así que bueno, vamos a tocar un poquito esto. Vamos a dejarlo acá. El tracking lo vamos a subir. Mover a panel existente arriba. Y el tracking vamos a hacer otra vez. Mover a nuevo panel arriba. Listo, ahora sí quedó como yo quería. Títulos indicadores lo hacemos desaparecer. Listo, ya está. Bueno, esto lo dejamos ahí abajo. La tendencia de fondo lo dejamos ahí. Y ahí estamos. Ahí ya tenemos el tracking. Perfecto.
Bueno, ahí ya tenemos configurado cómo lo utilizamos nosotros. Bueno, eso sería, bueno, hasta acá estaría cómo configurar, cómo instalar los indicadores y cómo configurar el diseño para que se pueda ver. Bueno, ¿qué les puedo decir? Bueno, el pack 1 tiene la flu zone, que es la zona de gripe, que es zona de infección, que va mostrando dónde, cuando entra en la zona roja es riesgo a la baja, zonas correctivas. Fíjense acá qué eficiente que fue, que ahí dijo, bueno, acá riesgo a la baja y listo, bueno, y empezó a caer y acá hizo el fin del rally alcista. Eso tenerlo presente. Los T de compra se encienden, por ejemplo en este caso se enciende y después va con el punto blanco, que es la especulación de él que va avisando, ¿no? Por ejemplo va avisando hasta dónde especula, ahí dejó de especular. Por ejemplo ahí ya no quiso seguir no se quiso quedar comprado, ahí lo pueden ver. Y después se volvió a encender acá con el nuevo rally, es decir, cuando salió de la zona roja. Y acá lo mismo, fíjense que bueno, acá fíjense que hay acá lo mismo, esperó un poquito que salga y bueno, empezó a entrar. Estas son las mejores momentos de estar comprado, ¿no? Para aquellas personas que no tienen tiempo en todo el día para seguir el activo, lo ideal es estar comprado en estas zonas fuera de la zona roja y en gráfico en semanas. Entonces entran y se quedan comprado. Esa es la idea de esto, de la zona roja principalmente, ¿no? Sí, bueno, eso por un lado. Bueno, ya hablamos del T de compra, hablamos del punto blanco. Los puntos oscita dijimos son aquellos inversores, trata de representar a aquellos inversores que van a buscar la vela ahí para en una corrección, ¿no? Que serán los osistas o los osos, ¿no? Van a buscar, quieren sangre y bueno, y ellos entran e intentan sostener la vela, ¿no? En este caso acá no pudieron, la fueron a buscar acá abajo. El punto osita cuando está en el máximo de la vela es malísimo. Y bueno, acá fíjense cómo intentaron hacer piso y bueno, están tratando de hacer piso y no, bueno, no lo pueden defender. Acá también intentaron hacer piso y bueno, y esto en este momento ahora, esto está volado. Los puntos citas lo quieren ir a buscar, es como que lo quieren ir a buscar más abajo, no sé dónde, pero esto está en el aire ahora. Eso tenerlo presente, es peligroso. La tendencia, el cambio de tendencia, la línea tendencial que avisa con el corte, cuanto más profundo el corte, más recto y más largo es, está avisando que el cambio en los valores, el rally es mucho más rápido y alto, digamos, ¿no? Es una forma, eso para tenerlo presente. Fíjense cómo acá se cortó finito, despacito y bueno, tardó ahí, ¿no? En levantarse. En cambio acá el corte fue profundo y el alza fue rápida. Fíjense que rápida y mucha. Eso tenerlo presente también. ¿Qué otra cosa más? Bueno, ahí estaríamos más o menos, ya hablamos del punto cista, los puntos cista amarillos, el T de compra, el especulador, el tomador de decisión de compra, los puntos blancos que son la especulación de él. Fíjense que acá dejó de especular él, ¿no? Pero en realidad dejó de especular acá, cuando se apagó, cuando no se encendió más. Acá dejó de especular. Pero se comió esta corrección. Igualmente no le fue nada mal, porque empezó acá y terminó acá. En estos valores, ¿no? Acá. ¿No? Perfecto, bueno. ¿Qué otra cosa más para comentarles? Bueno, ahí estaríamos, ahí para que lo tengan presente. ¿Qué otra cosita más para comentarle? Bueno, ya hasta ahí estaríamos listos. El tracking también, el tracking, fíjense que acá está avisando cuando se prende en verde, está avisando que está solicitando un rebote semana, y ahí lo tenemos acá. Acá fíjense que se avisa que solicita un rebote semanal, ahí ya lo tenemos. Acá también. Eso para tenerlo presente. ¿Qué otra cosa más? Por ahora esto está colgado, descolgado, ¿no? La tendencia de fondo también está buena, porque esto está avisando que esto está un mercado optimista. Ya no lo mira solamente en días, sino mira con más. Fíjense acá cómo hizo un punto. Estos son puntos de decisión, que el mercado toma decisiones en su momento. Acá tomó fíjense con la vela verde.
pero los valores de la verdad no son tan buenos que la tendencia de fondo toma una decisión de que el mercado dejó de ser optimista y pasa a pesimista. Luego la otra semana vino la caída. Esta semana es la semana del 3 de mayo, que en realidad es la semana que nosotros habíamos dicho bueno, perdón, en esta habíamos hecho fin de realidad alcista en gráfico de días. Y después, si esto lo miramos en meses, que también está bueno mirarlo en meses, porque en meses ya podemos apreciar un poquito más, creo que es más, tiene menos ruido, digamos, ¿no? Acá se puede apreciar cómo hay que estar comprado fuera de la zona roja, ¿no? Eso a tenerlo presente. Dentro de la zona roja no está bueno, ¿no? Esto no está bueno estar acá adentro, nada agradable. Eso tenerlo presente. Acá lo que nos está avisando que el tracking, que bueno, está solicitando un próximo mes, 7 de agosto, de un rebote mensual. Eso es lo que está avisando el tracking en gráfico de meses, que en agosto debería venir un agosto positivo, ¿no? De un rebote. El rebote puede ser con alza o puede ser lateral. Eso también pasa, ¿no? Porque en realidad cuando está lateral lo que está haciendo es te está robando tiempo y se está oxigenando para seguir tomando otra decisión por delante. Pero bueno, está complicado, ¿no? Es decir, hoy vi una nota que hablaba de alguien muy reconocido en el mercado a nivel mundial, hablaba de que tendría que estar en $85.000 y bueno, y que lo espera al 100 para antes de fin de año. La verdad es que bueno, que esto es muy corto, hay que seguir mucho al precio, y esas promesas así. A ver, esto es un mercado financiero. El mercado financiero principalmente tenés el riesgo crediticio. Vos cuando invertís en algo está el riesgo crediticio. Cuando prestás a alguien plata, estás invirtiendo tu plata en alguien para tener una renta. Cuando pones plata en Binance o las criptomonedas, también tenés tu riesgo crediticio, ¿no? Entonces uno tiene que mirar principalmente eso, a ver, no confiar en promesas que no se pueden cumplir. Y si una persona dice no, va a estar en 100.000 Bitcoin antes de fin de año, ¿lo podés cumplir? No, entonces no. Menos si es una nota que no tiene gráfico, que es una nota sin un gráfico, sin un análisis, sin una objetividad, porque si no hay eso, no hay. No. Para mí no, porque si no, entonces bueno, de la runfla, del rumor, de algo que dijo, ¿y por qué lo dijiste? ¿Por qué lo dijiste? A ver, un gráfico, algo, explícame, a ver, cuál es el motivo, pero así que bueno, eso hay que tener cuidado con esas cosas. Eso de que hay que invertir en lo que no vas a necesitar, sí, $100, sí, solo $100, eso es capaz que no lo necesito, pero voy a solucionar, me voy a ayudar invirtiendo $100 ahí solamente, no, sí, hay que invertir fuerte, ¿no? Y para invertir fuerte no es que no, sí, puse $20.000, nunca lo voy a necesitar. Gran parte de los inversores lo pueden llegar a necesitar, ¿no? Entonces, bueno, siempre se necesita la plata, no es que está ahí. Y mientras siga dejando plata y mientras te siga dejando profit, ganancia, bueno, obviamente vas a decir, no, voy a tratar de que no la necesite porque esto me está dejando plata. Entonces, bueno, voy a tratar de esto, no dejarlo correr, ¿no? Mientras me esté dejando plata, lo voy a tratar de dejar correr, ¿viste? Voy a tratar de necesitar otras cosas menos eso, porque eso me está generando rentabilidad, ¿no? Pero siempre hace falta. Bueno, estamos ahí, gente. Casi 20 minutos y bueno, espero que haya quedado claro. Y bueno, esto para los chicos del equipo de Trader Pro. Les quiero agradecer a todos por los aportes colaborativos,
que están ayudando. La verdad, bueno, en este rubro esos aportes colaborativos representan algo importante porque es una demostración de aprecio, de valor, de afecto. Si estamos en el mercado financiero y hablamos de dinero, de plata, todo, ¿qué es la mejor forma que demostrarlo de esa forma, ¿no? Que uno, bueno, eso se siente valorado en este rubro, ¿no? Principalmente eso es muy bueno. Y la idea es que entre todos podamos armar una plataforma web que nos permita mejorar la performance y la operatoria de cada uno, que quizás con estos indicadores y con otros datos que veo en el mercado que están buenos para tenerlos presentes, porque los podemos aprovechar por el intermedio de las API, y armar una plataforma que nos permita operar y mejorar nuestra performance y poder hacer el control de calidad de los trades que vamos haciendo, todo automático. Hay mucha falta de desarrollo en cuanto a eso. Los desarrollos que hay en el mercado no son, parecería que están hechos por gente que no trae idea. Eso es lo peor de todo, ¿no? Pero bueno, no sé por qué, pero bueno, necesitamos unas plataformas que realmente nos sirven y nos ayuden. Y la idea de todos que estamos ahí atrás de todo este proyecto es generar esa plataforma y que bueno, y que le sirva a todos. Y se puede globalizar, buenísimo. Y si la pueden usar 5 millones de inversores de criptomonedas y acciones y todo, bueno, buenísimo. Así que bueno, estamos persiguiendo ese sueño, así que bueno, solamente hay que persistir, resistir y continuar y seguir. Y bueno, así que bueno, me voy a preparar el video ayer hicimos el video de las 285 criptomonedas, que marcamos todos los banderines: verdes, buenas; azules, para seguir; y rojas, no tocar. Lo mismo hicimos de eso para 285 criptomonedas, y después hicimos para 90 acciones de Estados Unidos, y también pusimos acciones de Argentina, también los ADRs y las acciones del Merval en pesos. Así que bueno, hicimos todo ese rastreo. Separamos también en acciones verdes, azules y rojas: verdes buenas, azules para seguir, a ver si se despiertan, y las rojas no tocar. Así que bueno, también hicimos eso. Y ahora lo que voy a hacer ahora después que termine el partido de fútbol de Argentina, lo que voy a hacer es un video hablando sobre lo verde, ¿no? En lo que es acciones verde y criptomonedas verdes. Para que tengamos una idea, en criptomonedas, de 285 criptomonedas, solamente hubo 14 verdes, así que medio como que no está para estar comprado mucho. Y en acciones de USA sí, bastante. En acciones de Argentina muy poco. Así que bueno, gente, 23 minutos, me voy a ver el partido, que gana Argentina. Un abrazo a todos, los quiero mucho, gracias por todo el apoyo. Cuenten conmigo en todo lo que se pueda hacer, y vamos a seguir para adelante. Y bueno, y el éxito se comparte, pues si no, no es éxito. Los éxitos se comparten con los amigos, compañeros y con todos los compañeros de lucha, principalmente de Warrior, los guerreros. Así que bueno, vamos para adelante y bueno, a confiar y a seguir para adelante. Y bueno, que vamos a hacer realidad, y vamos a estar muchos programando desde la casa, otros haciendo trader, siendo operadores de mesa de fondos institucionales, otros representantes comerciales, otros de gestión administrativa, pero todos vamos a estar desde casa trabajando y ganando en dólares y felices buscando nuestro sueño. Un abrazo para todos. Chao, chao.